Bien, vamos ahora a ver unos casos clínicos dentro de la temática de hipertensión, pero nos vamos a referir a aquel paciente hipertenso adulto joven, menos de 60 años, de 40 a 60 años, que tienen lo que se llama la hiperactividad simpática. Cuando nosotros vemos esta imagen, es una imagen muy antigua, de 1733, que el doctor Stephen Hales nos decía que la presión no es igual ni cada 2 minutos durante toda la vida del animal. Nos hablaba de que no es la misma presión siempre y que esta presión variaba. Y él hizo ese experimento con ese caballo para tratar de coger una vena de la parte del cuello del caballo y determinar si fluctuaba cada cierto tiempo en cuanto a lo que tiene que ver con la presión. Entonces, partiendo de eso, nosotros actualmente tenemos un concepto de variabilidad. Mientras que la presión arterial tenga mayor variabilidad, existe mayor posibilidad de eventos cardiovasculares. Y eso lo vamos a ver en esta investigación que se hizo del estudio Framingham. Miren los diferentes predictores de hipertensión diastólica y los diferentes de hipertensión sistólica aislada. Y aquí tenemos un cuadro que lo podemos dividir en aquellos pacientes con hipertensión diastólica, que significa tener presión diastólica más de 90, ¿ya? Y más o menos una presión arterial por encima de 140. Cuando nosotros tenemos estos predictores de hipertensión diastólica, vemos nosotros que existe la posibilidad de un aumento del gasto cardíaco y de la resistencia periférica, y las características de la población es que tienen una edad temprana, son hipertensos jóvenes del sexo masculino, usualmente su índice de masa corporal es alto al inicio y este aumenta con el seguimiento, es decir, aumentan de peso. Ustedes saben que a medida que nosotros avanzamos en edad tenemos mayor posibilidad de aumentar de peso. Y aquí tenemos los predictores de hipertensión sistólica aislada, que significa más de 140 pero menos de 90. Si nosotros observamos las características de esta población, que es sistólica solamente, más que diastólica, tenemos a nuestros abuelos que serían edades avanzadas, por lo general son mujeres. El aumento del índice de masa corporal durante el seguimiento es débil. Nuestras abuelas no aumentan tanto de peso, pero sí tienen hipertensión de tipo sistólica, presión sistólica más de 140 y diastólica menos de 90. Y ahí surge el término que con mayor frecuencia llamamos hipertensión sistólica aislada o hipertensión sistólica del anciano. Y aparentemente estos pacientes, de acuerdo a la evolución, tienen una presión normal o alta anormal, pero la hipertensión diastólica se agota. Es decir, comienzan con hipertensión sistodiastólica estas personas, pero con el tiempo aparentemente la presión diastólica se agota y ya no es tan alta y se hace la hipertensión sistólica propia de las personas de mayor edad. Y miren cómo un 18% de los pacientes que le diagnosticamos ahorita hipertensión sistólica aislada, con el tiempo van a tener una nueva recuperación de la presión arterial diastólica, haciéndose en un 18% hipertensos sistólicos diastólicos con el tiempo. Pero lo importante en lo que determina el estudio Framingham en estas dos poblaciones, en lo referente a la hipertensión sistólica, es que ustedes tienen que ver que el mecanismo principal de la hipertensión sistólica aislada es la rigidez arterial aumentada por el envejecimiento de las arterias.
se contrapone con el concepto o mecanismo principal de la hipertensión diastólica aislada, es el hecho de un aumento del gasto cardíaco y de las resistencias vasculares periféricas. Este es un estudio que es el estudio Strong, casi 2.000 pacientes, eran pacientes sujetos adultos jóvenes en Estados Unidos en estas edades, entre 14 y 39 años. El 50% fueron normotensos, el 35% de los pacientes que estaban en el estudio del corazón Strong eran prehipertensos y el 15% son hipertensos. Y miren los gráficos, miren cómo vemos las resistencias vasculares periféricas, miren cómo a medida que yo tengo una presión arterial normal, tengo estas presiones en diana, en DINA, y aquí en verde tengo los prehipertensos y amarillos los hipertensos, y nos damos cuenta que tanto las resistencias vasculares periféricas como el gasto cardíaco en los pacientes hipertensos es mayor que en los prehipertensos y más aún en los normotensos. Miren cómo otro dato interesante es que la frecuencia cardíaca de los pacientes hipertensos en comparación con los prehipertensos y los normales es mayor. Miren cómo el índice que nosotros medimos antropométrico, como es la cintura, en los pacientes con hipertensión es mayor que en los pacientes prehipertensos y en los normotensos. Y el último dato, vemos cómo el índice de masa corporal en los pacientes que tienen hipertensión arterial en comparación con los hipertensos y los normotensos, este índice de masa corporal es mayor. Entonces, ¿qué vemos en el paciente hipertenso comparado con el prehipertenso o con el paciente normal? Que tiene ciertas características, que tiene que ver con el gasto cardíaco, que tiene que ver con las resistencias periféricas, que tiene que ver con el peso y las características antropométricas, de tal manera de que en este estudio se establece que existe una relación desde el punto de vista morfológico o antropométrico del paciente, como del punto de vista de la presión tanto vascular periférica como la presión o el gasto cardíaco. Veamos otro ejemplo de investigaciones al respecto. Aquí las barras muestran catecolaminas venosas y de plasma arterial en sujetos hipertensos no tratados frente a sujetos normotensos de la misma población. Aquí tenemos los niveles de norepinefrina y de epinefrina y nos damos cuenta tanto a nivel venoso como a nivel arterial. Las barras grises son normotensos y las barras negras son hipertensos. Nos damos cuenta que los niveles de norepinefrina en los pacientes hipertensos, tanto a nivel venoso como arterial, está más incrementada que el paciente que tiene presión. Y miren cómo la epinefrina, de igual forma, en la parte arterial como en la parte venosa, los pacientes hipertensos son los que mayores niveles de esta sustancia están en el organismo. De tal manera de que ser hipertenso estimula un sistema que es el sistema simpático, que tiene que ver con el aumento de estas catecolaminas a nivel venoso y arterial. Teniendo este conocimiento, podemos hacer un resumen en este momento del mensaje que queremos llevar. Cuando nosotros bloqueamos el sistema simpático en algunas de las poblaciones de hipertensos, debemos de considerar bloquear ese sistema porque, como vemos, los hipertensos tienen mayor epinefrina, mayor noradrenalina, y esto se da a pacientes hipertensos, generalmente hipertensos menores de 60 años, que tienen obesidad con un predominio de hipertensión diastólica. Entonces, pacientes hipertensos que tengan menos de 60 años, que tengan características de frecuencias cardíacas mayores que los prehipertensos y los normohipertensos, que tengan variabilidad en su peso, de su cintura, que tengan mayor perímetro abdominal, la presión arterial diastólica preponderantemente más alta, a ese tipo de pacientes debemos de considerar cuando hagamos el tratamiento el bloqueo del sistema simpático.
Entonces, si nosotros vemos eso, nos damos cuenta entonces que el sistema nervioso simpático, juega un rol importante en las enfermedades cardiovasculares. Y ya lo hemos visto en estos temas tratados. Es muy importante en la insuficiencia cardíaca. Y hemos visto cómo el sistema simpático lo tenemos que bloquear para que tener un efecto beneficioso en este paciente con insuficiencia cardíaca especialmente reducida, que uno de los pilares fundamentales del tratamiento de esta población de pacientes es el bloqueo beta, es decir, darle un beta bloqueante como parámetro o pilar fundamental de su tratamiento. Entonces, ¿qué significa el rol del sistema nervioso simpático en la patogenia de las enfermedades cardiovasculares? Si nosotros tenemos un sistema simpático engatillado o preponderante, yo voy a tener un aumento del tono simpático, pero en contraproducción de ese efecto feedback, voy a tener un tono parasimpático disminuido. Como ustedes saben, el sistema o tono simpático aumenta su frecuencia cardíaca, por ejemplo, aumenta la presión arterial, existe más vasoconstricción del paciente, en cambio el tono parasimpático, si está engatillado, tenemos más frecuencias cardíacas menos agresivas, tenemos bradicardias, tenemos vagotonía en este paciente. Entonces, cuando se produce un aumento del tono simpático, tenemos que dividir el efecto patogénico en 4 modalidades. El primer efecto que aumenta el tono simpático es el metabólico. ¿Qué significa que mi sistema simpático esté aumentado y esté ejerciendo algo metabólico? La resistencia a la insulina. Eso me produce este aumento del tono simpático a nivel metabólico. Resistencia insulínica y la dislipidemia propia del paciente con diabetes, por ejemplo, o el paciente con síndrome metabólico, que es triglicéridos altos, HDL bajo y LDL densas y pequeñas, y me disminuye el metabolismo, lo que me trae como consecuencia este aumento del tono a nivel metabólico, el aumento del peso, la disfunción endotelial, la aceleración de la aterosclerosis y la presencia de diabetes. Cuando el tono simpático ejerce su rol en el sistema cardiovascular, también es un rol a través de un efecto trófico. Las catecolaminas aumentan la renina, aumenta la angiotensina, aumenta la insulinemia y aumenta el estrés de la pared, lo que trae como consecuencia hipertrofia, fibrosis del tejido, no solamente cardíaco, sino, como hemos visto, del tejido a nivel de fibrosis renal, a nivel glomerular. Y esto nos trae como consecuencia que nosotros experimentemos que mi paciente tenga hipertrofia vascular, hipertrofia ventricular izquierda y también disfunción endotelial. Cuando nosotros vemos el rol del sistema simpático en la patogenia de la enfermedad cardiovascular y nos enfocamos al efecto hemodinámico, hay 2 efectos hemodinámicos que hace el tono simpático. Aumenta la presión arterial y aumenta la frecuencia cardíaca del paciente, lo cual trae como consecuencia arritmias que pueden ser arritmias lo suficientemente letales como para producir una muerte súbita del paciente. Se pierde la capacidad vasodilatadora de los vasos sanguíneos, existe una disminución de la reserva de oxígeno, por tanto existe isquemia tisular. Cuando nosotros vemos el aumento del tono simpático como rol en la patogenia de las enfermedades cardiovasculares en el ámbito de la trombosis, miren cómo el volumen plasmático decae, el hematócrito sube, los estados de procoagulación suben y la actividad plaquetaria sube, lo cual trae como consecuencia una trombosis. Esta diapositiva nos permite a nosotros entender por qué el sistema de tipo nervioso simpático
está frecuentemente engatillado y juega un rol importante en el advenimiento de las enfermedades cardiovasculares, porque tenemos la posibilidad de hacer más diabetes, que ya es una enfermedad cardiovascular, acelerar la aterosclerosis de los pacientes, vamos a tener una hipertrofia vascular e hipertrofia ventricular izquierda, las arritmias y los estados de reserva de oxígeno disminuida y el efecto trombótico. Como les decía antes, la aterosclerosis es una situación relativamente benigna, lo que la hace maligna es la aterotrombosis, de tal manera de que el rol del sistema nervioso juega bastante papel al respecto. Miren este estudio, que es un estudio comparativo de los fármacos que utilizamos para el manejo de la hipertensión. Esto es un estudio comparativo cruzado, doble ciego, que se controló con placebo con 5 clases de fármacos antihipertensivos en pacientes hipertensos diastólicos de mediana edad de 28 a 55, y nos damos cuenta en el primera barra que hablamos de placebo, y mira que todos los fármacos, desde la amlodipina, la doxazosina, lisinopril, bisoprolol y bendro, que significa un diurético, ¿ya? Bendrotriazida, estos fármacos producen una disminución de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Pero de todos ellos, ¿cuál es el que se destaca en producir una disminución más importante de la frecuencia cardíaca del individuo? Es el bisoprolol. Además que el aporte en presión arterial de tipo en milímetros de mercurio, presión arterial sistólica, también representa una disminución comparativamente más importante que los otros medicamentos. Y mire que se comparan con diuréticos, se compara con amlodipina y se compara con lisinopril, que es un IECA. Cuando nosotros vemos estos, nos preguntamos, bueno, hay un estudio que es el estudio TECUSEM, que muestra el porcentaje de sus pacientes o sujetos con una circulación hipercinética entre sujetos hipertensos y normotensos. ¿Qué significa una circulación hipercinética? Eso tiene que ver con la frecuencia cardíaca del paciente. Y miren cómo en pacientes normotensos la posibilidad de tener una circulación hipercinética solamente se presenta en el 10%, mientras que en los pacientes hipertensos esto llega casi al 40%. Es decir, que la circulación hipercinética en poblaciones de pacientes hipertensos se incrementa su frecuencia de aparición en comparación con los pacientes normotensos, dando a entender a nosotros que el rol del sistema simpático es el causante de esa alteración. Cuando nosotros vemos y nos preguntamos, y es una cosa que ustedes tienen que saber, ¿la frecuencia cardíaca es un marcador de riesgo cardiovascular? ¿Sí o no? Nosotros tenemos que considerar que la frecuencia cardíaca acelerado, si tenemos un paciente con frecuencias cardíacas por encima de 80, por encima de esa 85, es un paciente que tiene mayor mortalidad y mayor morbilidad. De tal manera de que la asociación de frecuencias cardíacas con la mortalidad en el mismo estudio Framingham entre hombres con hipertensión demuestra en barras verde cómo todas las causas de mortalidad cardiovascular se incrementan a medida que nosotros vemos que la frecuencia cardíaca se incrementa. A mayor frecuencia cardíaca, tanto la enfermedad cardiovascular como la enfermedad coronaria y asimismo la mortalidad por cualquier causa se incrementa cuando tenemos una frecuencia cardíaca por encima de 84. Cuando nosotros vemos esto, y este estudio muy interesante es la distribución de la frecuencia cardíaca en casi 40.000 personas,
Se establece que cuando tenemos frecuencias que van de 80 a 85 para adelante, que representa más del 30% de los pacientes, estos pacientes van a tener frecuencias cardíacas mayores que van a aumentar la cardiomorbilidad de estos pacientes, de tal manera de que la frecuencia cardíaca es un parámetro predictor de mortalidad y de eventos. Eso lo hemos dicho también cuando hemos hablado en falla cardíaca. El paciente con falla cardíaca debemos de betabloquearlo, y lo insisto, como un pilar del tratamiento. Pero tenemos que tener objetivos de frecuencia cardíaca, y si con el betabloqueante a la dosis máxima tolerada no podemos ejercer una frecuencia cardíaca por debajo entre 50 y 60, y el paciente tiene más de 70 latidos por minuto, con la mejor dosis tolerada del betabloqueante que esté usando, debemos de utilizar ivabradina para mejorar la frecuencia cardíaca, y esa es la indicación puntual para reducir las hospitalizaciones de estos pacientes por deterioro de su función ventricular. Miren este dato interesante de un estudio de hipertensión, que es el estudio INVEST. En rojo vemos el seguimiento de eventos adversos, y podemos darnos cuenta que a medida que la frecuencia cardíaca aumenta, y miren cómo el punto de corte es de 80 a 85, se incrementa la incidencia de eventos adversos en esa población. Cuando nosotros tenemos estos datos, nos ponemos a pensar cuáles serían los mecanismos conceptuales para este efecto de la frecuencia cardíaca alta. Si yo tengo frecuencia cardíaca alta, acelero la aterosclerosis, acelero el endurecimiento de las arterias, acelero la fibrosis que veíamos nosotros a nivel del músculo cardíaco y también del aparato glomerular. Cuando nosotros vemos y tenemos una frecuencia cardíaca baja, existe un equilibrio entre los efectos aterogénicos con los efectos antiproliferativos. Pero cuando nosotros tenemos una frecuencia cardíaca alta que no la hemos tratado o que la ocultamos por alguna razón, miren cómo los efectos aterogénicos pesan más que los efectos antiprotectores que tienen los pacientes, de tal manera de que se pierde el efecto protector cuando la frecuencia cardíaca está alta. Y miren, hablando de falla cardíaca, cómo un paciente puede desarrollar falla cardíaca en hipertensos considerando solamente la frecuencia cardíaca. En otras palabras, el riesgo de falla cardíaca en hipertensos y frecuencia cardíaca en reposo. Si mi paciente tiene una frecuencia cardíaca por encima de 85 en reposo, ese paciente tiene por mil eventos, va a tener un 62.6 por mil de tener un deterioro de la función cardíaca, es decir, insuficiencia cardíaca. A medida que mi frecuencia cardíaca aumenta, tengo la posibilidad de hacer falla cardíaca. Yo les he dicho también en otras presentaciones que hemos conversado que la frecuencia cardíaca en las personas diabéticas supera la frecuencia cardíaca en personas no diabéticas, y que los pacientes con frecuencias cardíacas altas, como los pacientes diabéticos, van a determinar la posibilidad de que esos pacientes desarrollen con el tiempo insuficiencia cardíaca. Teniendo en cuenta esos conceptos sobre la frecuencia cardíaca, debemos de preguntarnos cuál es la acción de los fármacos antihipertensivos sobre la frecuencia cardíaca. Y nos damos cuenta que los únicos que tienen un poder suficientemente importante para reducir la frecuencia cardíaca son los betabloqueantes. Ahí hay otros, como los dihidropiridínicos, que pudieran, y los fenilamina
y también los benzodiazepinas como el verapamilo y litiazem, que tienen un potencial efecto reductor de la frecuencia cardíaca, pero ni los inhibidores ECA u otros bloqueantes de receptores son neutros en lo que se refiere a la frecuencia cardíaca. Entonces, nuestra selección para este tipo de pacientes que tengan frecuencias cardíacas altas es la utilización de beta bloqueantes. Otro dato muy importante es establecer si yo tomo beta bloqueantes en rosado, si yo tomo y si no tomo beta bloqueantes en este color celeste, y el efecto que tiene a largo plazo una dosis de atorvastatina o de versus pravastatina, que son estatinas reductoras de colesterol. Si yo hablo de aterosclerosis o tengo enfermedad aterosclerótica presente en mi paciente, hemos dicho que tenemos que darle una estatina para evitar la aterosclerosis que tiene. Pero fíjense cómo en este estudio se pudo determinar que la disminución del volumen del ateroma en milímetros cúbicos por acción de los betabloqueantes durante más de un año, independientemente de que tomen estatinas o inhibidores ECA u otros fármacos, se establece que cuando yo doy betabloqueante, reduzco el volumen del ateroma. Entonces nos ponemos a pensar, mira cómo al utilizar betabloqueantes en estos individuos con el propósito de bloquear el rol del sistema simpático que habíamos visto, logramos cambios del volumen del ateroma similares a los cambios del volumen del ateroma que hacen las estatinas. De tal manera de que es importante este razonamiento porque nos permite nosotros pensar el efecto antiaterogénico que tienen los betabloqueantes al inhibir el sistema simpático. Entonces, nos debemos de hacer una pregunta. Un objetivo adicional en el tratamiento antihipertensivo debe ser la reducción de la frecuencia cardíaca en el hipertenso. Si yo veo a un paciente y le tomo la presión con estos tensiómetros de tipo electrónicos, ¿qué me da? Presión sistólica, me da presión diastólica y me da frecuencia cardíaca. Y hemos dicho también en una de las explicaciones previas que mi objetivo debe ser por lo menos de 140/90 de presión arterial menos, o si mi paciente tiene alto riesgo cardiovascular, mi objetivo de presión es 130/80, pero también les he dicho yo que no se olviden de la frecuencia cardíaca que también nos identifica este aparato. Y la identificación de la frecuencia cardíaca cuando está alta, hemos visto en una serie de conceptos que es perjudicial en el paciente. De tal manera que si nos preguntan si un objetivo adicional en el tratamiento antihipertensivo es la reducción de la frecuencia cardíaca, debemos de decir que sí. Y si nosotros tenemos frecuencias cardíacas por encima de 80, 85, debemos de armonizar nuestro tratamiento, incluyendo en la terapéutica antihipertensiva un betabloqueante en la combinación para lograr ese objetivo. En resumen y conclusión, ¿qué podemos decir? Primero, que los hipertensos jóvenes, ¿ya? La disminución de la presión arterial no es suficiente, como ocurre en personas de tercera edad. Cuando nosotros vemos este concepto, nos ponemos a preguntar si la presión arterial elevada está estrechamente relacionada con la actividad nerviosa simpática alta y las frecuencias cardíacas elevadas. Sí, pero debemos identificar qué población. Población usualmente pacientes varones obesos con hipertensión arterial diastólica
y con frecuencias cardíacas altas, especialmente en poblaciones diabéticas. A ese tipo de pacientes debemos de encontrar una estrecha relación entre la presión arterial y la actividad nerviosa simpática. El otro punto es que hemos demostrado que los niveles elevados de noradrenalina o de norepinefrina se presentan en estos pacientes y predicen eventos cardiovasculares futuros. Supongamos que en el estudio que vimos se le hizo a pacientes hipertensos la determinación venosa y arterial de norepinefrina y de epinefrina. En aquellos pacientes hipertensos era más notable esa presencia, lo que traducía mayores eventos cardiovasculares. Hemos dicho que la actividad nerviosa simpática, la frecuencia cardíaca, el infarto y el pico de muerte súbita a la primera hora de la mañana se llama el despertar del paciente. Hemos visto que cuando nosotros vemos cuándo se presenta la muerte súbita de los pacientes, en las primeras horas de la mañana. ¿Y por qué se presenta en las primeras horas? Porque es el despertar. Y en el despertar interviene ¿qué? El sistema simpático. ¿Y el sistema simpático qué hace? Nos acelera el corazón, nos aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la vasoconstricción periférica porque tenemos que levantarnos. Y en el último término, los valores altos de frecuencia cardíaca requeridos para oxigenar el miocardio son, independientemente de la presión, predicen una progresión del ateroma, predicen una ruptura vulnerable y predicen una muerte prematura y una muerte por infarto del miocardio. Si tenemos frecuencias cardíacas altas, eso es lo que predice esa frecuencia. De tal manera de que hoy por hoy, un nuevo concepto que les traigo a la colación es que el sistema o el rol del sistema nervioso juega un papel importante, especialmente en poblaciones de pacientes que tienen hipertensión arterial diastólica o en pacientes hipertensos jóvenes, adultos jóvenes, y que la hipertensión arterial que se acompaña de frecuencias cardíacas altas contribuye a una mayor morbimortalidad de estos pacientes. Y no olvidarse del llamado despertar. En las primeras horas de la mañana es que se acontecen estos eventos. Vamos a visitar porque no se despertó nuestro abuelo o nuestro padre y lo vamos a ver en el dormitorio. El paciente tiene un evento cardiocerebrovascular o una muerte súbita y es frecuente encontrarlos en las primeras horas de la mañana. Ahora bien, ya esta diapositiva la hemos visto antes, es la última del 2023, de la última guía. Ahora en el 2024, a fin de agosto, va a salir una nueva guía de los europeos, que ya viene a ser la última. Estaremos pendientes a ver cómo la clasifican, pero creo que no va a haber ningún cambio en cuanto a la clasificación. Quiero que des cuentas de la hipertensión diastólica aislada, que es tener menos de 140 de presión sistólica y más de 90 o igual a 90 de presión diastólica. Vemos también que ya hace mucho tiempo la hipertensión sistólica aislada era más de 140 de presión sistólica y menos de 90 de presión diastólica. Eso ya lo conocíamos nosotros y le llamamos hipertensión sistólica aislada o del anciano. Eso hay que tener en cuenta en esta guía de manejo. El otro punto es recordar el tratamiento farmacológico. Esta es una guía muy interesante que se dio del 2014, que nos dan pasos para alcanzar a través de 4 escalones. Si nosotros queremos alcanzar en un máximo de 3 meses ese 140, 90 menos o ese 130, 80 menos, dependiendo del riesgo cardiovascular, el primer paso es el siguiente. Y miren,
Cuando yo doy el primer paso en aquel paciente hipertenso, yo le doy tratamiento combinado doble en una sola comprimido. ¿Qué significa? Que yo le voy a dar un IECA con un diurético en una sola tableta. Un ejemplo, enalapril hidroclorotiazida, le puedo dar ese medicamento. Le puedo dar losartán más hidroclorotiazida, le puedo dar ese medicamento. O lo puedo asociar IECAs o sartanes con calcio antagonistas y yo le doy el primer paso del tratamiento farmacológico. ¿Cuándo inicio? A dosis iniciales bajas. ¿Cuánto sería? 50 con el diurético, 50 de losartán con un diurético, lo podemos comenzar a testear. Después de 2 o máximo 3 semanas, a veces 4, dependiendo de la línea de nuestra consulta externa y la disponibilidad, pero entre 15 y 30 días yo tengo que hacer el cambio, citarlo al paciente y decirle, a ver, ¿cómo le fue con el losartán 50 a dosis medias bajas con hidroclorotiazida? Y si el paciente se controló, se mantiene ese medicamento indefinidamente. Pero si el paciente viene y no hay un control de la presión arterial con ese nivel de toma, le pasamos al punto 2 o estrategia 2, que es el mismo tratamiento combinado en una sola tableta, pero mire, a dosis completas. Entonces ya le voy a dar losartán de 100 más hidroclorotiazida de 12.5. Y lo sigo 15 días o 30 días. Si el paciente me viene que todavía tiene presiones arteriales altas, el tratamiento siguiente es un tratamiento combinado triple. En una sola tableta le doy 3 fármacos. Le doy el diurético, el IECA-sartán o el amlodipino calcio antagonista. Pero en una sola tableta que contengan los 3. Y le puedo comenzar con dosis bajas y de así mismo completar las dosis altas si no es suficiente. Si el paciente tiene aquí a dosis completas 3 fármacos, sea un IECA, un ARA, un calcio antagonista, un diurético, y no está controlado, ¿de qué hablamos? De hipertensión resistente. En ese momento ya lo catalogamos con hipertensión resistente, le estoy dando 3 fármacos en una sola tableta, el paciente dice tomarla, no tiene hipertensión de bata blanca, como hemos dicho, ese paciente realmente es un hipertenso resistente. ¿Qué hacemos? Pasamos al cuarto eslabón, que es ese tratamiento triple combinado, plus significa agregarle espironolactona al tratamiento. Espironolactona se utiliza como cuarto elemento farmacológico cuando tenemos la posibilidad de pensar que estamos frente a una hipertensión resistente. La mayoría de pacientes con esta cuarta intervención, que serían solo 2 comprimidos, uno que contenía los 3 fármacos y el otro la espironolactona. O sea que le tenemos que dar 2 pastillas solamente, una de 3 fármacos y una de espironolactona, y ese paciente la mayoría de las veces se controla. Si ese paciente no se controla con esa utilización de ese eslabón cuarto, pasamos a derivarlo al especialista en cardiología o al especialista en hipertensión para que lo valore, porque este paciente está haciendo lo que se llama refractariedad de su situación. 4 eslabones en el manejo, de tal manera que en menos de 3 meses ese paciente debe de haber logrado el control objetivo de su presión. Solamente para recordar, vemos que hipertensión resistente es el fallo de los niveles de objetivo de presión arterial a pesar de ser adherente a 3 o 4 medicamentos a máxima tolerancia, incluidos los calcioantagonistas y los bloqueantes de receptores, junto con diuréticos, hablamos de hipertensión resistente. Cuando tenemos 4 fármacos y el paciente tiene control de la presión arterial, pero tiene que usar 4 fármacos, como el caso de espironolactona, ese paciente se llama hipertenso resistente controlado
Y en el último eslabón tenemos el paciente que con 5 o más drogas no logra el control de la presión arterial, incluido la espironolactona, y hablamos de hipertensión refractaria. Ya hemos visto esta tabla de las estrategias, cómo jugar ajedrez. Esta estrategia, no sé si ya la hemos visto, pero básicamente es cuando yo doy un tratamiento antihipertensivo, estoy haciendo una estrategia como jugar ajedrez. Y la respuesta del paciente a ese tratamiento, también una respuesta del paciente cuando tolera o no, se controla o no la frecuencia, la presión arterial. Entonces, esta es la imagen que yo quiero graficar en sus mentes, relacionando que A es un IECA y un ARA, la C representa un calcioantagonista, la D un diurético y la B un beta bloqueante. Y ahí tenemos las diferentes jugadas que podemos hacer nosotros para el manejo de los pacientes con hipertensión arterial. Y en la primera jugada es darle un IECA o un sartán más un calcioantagonista. Nuestra segunda jugada puede ser darle ese IECA o ese sartán más un diurético. Podemos tener otra jugada de darle un inhibidor ECA o un ARA2 con un beta bloqueante y utilizar también un calcioantagonista con un beta bloqueante. Y el último imagen es utilizar una monoterapia. La monoterapia, ¿para qué la indicamos? Es la excepción. Pero para ustedes posiblemente es la regla. Siempre salen sus pacientes con los sartán y nada más. Siempre salen sus pacientes con enalapril y nada más. ¿Y qué nos dicen las guías de manejo actual desde hace algunos años atrás? Que la terapia inicial es terapia combinada a bajas dosis al principio, pero es combinada con 2 fármacos. Entonces las estrategias superiores, que son estas de acá, serían las primeras intervenciones en la mayoría de nuestros pacientes. Y la monoterapia solo aquellos pacientes muy frágiles o aquellos pacientes que tengan estadios de presión arterial por debajo de 150 de presión arterial de entre 90 y 95 de presión diastólica, o aquellos pacientes de muy bajo riesgo cardiovascular, haciendo la distribución del riesgo como lo hemos hecho en otras ocasiones y lo vamos a hacer acá. Entonces, esta es la estrategia terapéutica para el manejo de los pacientes hipertensos. Cuando nosotros tenemos esta estrategia, viene la respuesta del paciente. Y si nuestro primer paso es la utilización de cualquiera de esas estrategias, sea con un IECA, con un sartán o con un diurético, IECA, sartán con calcioantagonista, beta bloqueante, con cualquiera, y mi paciente tolera, miren, el fármaco y la combinación, y la controla la presión arterial, ¿qué debemos de hacer como respuesta a ese efecto que hagamos nosotros sobre nuestros pacientes? Si yo doy el primer paso, tengo las fichas blancas del ajedrez, yo coloco mi prescripción. Me responde el paciente con esas 2 preguntas. ¿Está controlada la presión con esa intervención? Sí. ¿Y lo tolera esa intervención? Sí. No siento nada, doctor, me siento bien. ¿Qué hago yo como respuesta? ¿Qué pasaría en otra respuesta? El paciente mejora su presión, me siento mejor, pero todavía no ha logrado la meta. Pero el paciente tolera la medicina, Es otra respuesta. Va a necesitar ese paciente una respuesta por parte mía, porque me toca jugar. ¿Qué pasaría en otro escenario? No lo tolero, doctor. Lo que usted me dio me puso mal. Se me hincharon las piernas. Me dio una tos insoportable que no puedo ni hablar. Entonces hay que tener una respuesta hacia esa reacción. Y la cuarta es que el paciente mal cumplidor no hace lo que se le dice, no toma los reglamentos de una tableta, no hace los cambios de estilo y alimentación, no deja la sal en la comida. Entonces ahí tenemos
la respuesta del paciente. Si nosotros vemos esa respuesta del paciente al hacer el primer paso, ¿qué haríamos como respuesta en el primer individuo que controla y tolera? Continúe. Es decir, ya tú lograste la meta y lograste que la tolere la medicación que le prescribiste. ¿Cuál es tu jugada? Continúe con lo mismo. ¿Por qué tiempo? Indefinido, porque la hipertensión arterial no se cura, sino que se controla. ¿Cuál sería la respuesta por parte de nosotros en el caso de que el paciente mejora y tiene tolerancia, pero mejora aunque no esté todavía en meta? Intensifico el tratamiento. Paso de dosis bajas iniciales a dosis altas. Y de esa forma que ya tolera el medicamento, vamos a lograr esa parte que todavía está mejor, pero no está bien controlada la presión. Si la respuesta que tengo que dar al paciente que no tolera, hay un efecto colateral que me va a impedir mantener esa combinación de fármacos en ese paciente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que modificar el tratamiento, sacarle la amlodipina porque le produjo edema, quitarle el IECA porque le produjo tos, quitarle el betabloqueante porque le produjo mucha frialdad de sus piernas o una bradicardia que no la tolera mucho el paciente, etc. Entonces tenemos que modificar el tratamiento. Y aquel mal cumplidor, yo siempre digo, aquel mal cumplidor que no te hace caso o por lo menos no le explicaste bien o se cierra al concepto de pensar de que la enfermedad hipertensiva mata, cuando mal cumple, a ese paciente hay que motivarlo. ¿Y cómo yo los motivo? Diciéndole lo que le va a pasar. ¿Quiere que le dé un accidente cerebrovascular? ¿Quiere que le dé un infarto en edades tempranas? ¿Quiere tener usted un daño, un deterioro de la función renal? Estoy hablando de los órganos de choque de la hipertensión arterial. Entonces, miren cómo estrategias como el ajedrez nos permiten a nosotros interpretar cuáles serían nuestras actitudes iniciales terapéuticas y la respuesta que nos da el individuo y la consecuencia respuesta también de nosotros para finalizar diciendo que mi paciente continúe la misma dosis porque tenemos controlado la presión y toleras, modifico o intensifico el tratamiento o hago una modificación si el paciente no cumple. Y aquí solamente hablar de la combinación. Miren cómo cuando yo combino bisoprolol con amlodipina obtengo todo esto. Y si yo les pregunto, ¿el bisoprolol controla la frecuencia cardíaca? Disminuye la estimulación simpática y disminuye la liberación de renina. ¿Qué le estoy diciendo cuando disminuye la frecuencia cardíaca? Es bueno entonces para reducir la cardiomortalidad de los pacientes que tienen frecuencias cardíacas altas, de los que veíamos inicialmente. ¿Qué te digo si tienes el concepto de disminución de la estimulación cardíaca simpática? Es el único fármaco que nos permite a nosotros bloquear la noradrenalina y bloquear la norepinefrina en aquel paciente que tiene engatillado el sistema. ¿Se acuerda del rol del sistema simpático en la patogenia de las enfermedades cardiovasculares? Este beta bloqueante lo puede lograr y en este caso puntualmente el bisoprolol, pero puede ser el metoprolol, puede ser el carvedilol. ¿Ok? Pero yo quiero que se fijen en esto, que es pregunta de examen. Disminuye la liberación de renina el bisoprolol y los otros beta bloqueantes. En el momento que yo tengo un efecto sobre un elemento que forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué soy? Soy un bloqueante del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Quiere decir entonces que el bisoprolol, en este caso como ejemplo de beta bloqueante, tiene un efecto anti-sistema renina-angiotensina-aldosterona, como tiene ¿quién? Los IECAS. ¿Por qué?
porque actúan en un determinado sector de este sistema, y los ARA2, que son los sartán, candesartán, valsartán, que también actúan en el sistema nervioso, en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, yo les pregunto en un examen, ¿los betabloqueantes como el bisoprolol tienen un efecto en el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Sí. ¿Y cuál es ese efecto? Disminución de la liberación de renina por parte del sistema yuxtaglomerular. Si aumenta renina, viene toda la cascada del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es perjudicial para nuestros pacientes. Si yo conjugo todos estos elementos del bisoprolol y lo combino con la amlodipina, yo voy a potenciar vasodilatación, que lo ejerce la amlodipina, voy a reducir la resistencia periférica y en conjunto los dos con esos efectos cardioprotectores que tienen, voy a disminuir la presión arterial, pero sobre todo voy a tener un concepto de cardioproteger al paciente. Entonces, existen medicamentos o nombres de medicamentos que contengan betabloqueantes con calcio antagonista como amlodipina, sí. Y tenemos el Concor AM, que viene de 5,5, que viene de 2,55, o que viene de 10,5 o con 10,10. Entonces pongan Concor AM. Ese es una tableta que contiene los dos medicamentos, amlodipina y bisoprolol, en una sola tableta. Y podemos nosotros considerar usarlos en aquellos pacientes jóvenes con frecuencias cardíacas altas que tienen sobrepeso u obesidad y que se caracterizan por ser hipertensos diastólicos. Entonces, en el 2013, desde el 2013 tenemos este diamante. Este diamante, si ustedes se dan cuenta, no contiene betabloqueantes, sino en este extremo de aquí son los alfa bloqueantes, no se confundan. Tenemos los betabloqueantes, pero nos damos cuenta que no son los betabloqueantes preferidos para las combinaciones. ¿Cuáles son las combinaciones preferentes? Las que son en azul, más teñido y más gruesa la barra. Coger un ARA y asociarlo a un diurético lo vemos en todos los ARA. Convertal, tenemos el Exforge, HCT, que viene con amlodipina incluso, más hidroclorotiazida, esos 3 medicamentos. El ARA con el calcio antagonista, el IECA con el calcio antagonista son preferentes y los IECAs con los diuréticos son preferentes. Y miren, en el caso de los pacientes que tienen un betabloqueante, yo lo puedo asociar con un ARA, lo puedo asociar con un diurético, lo puedo asociar con un alfa, pero no está con ese color azul y letra, y mejor dicho, y raya más gruesa, porque hablamos de preferentes. Se prefieren los otros, pero para esta población de pacientes con hipertensión arterial, nosotros tenemos que considerar que la asociación de un calcio antagonista con un betabloqueante no es preferente, pero sí tiene su nicho de utilización. Por eso le he puesto esa barra en un azul diferente, menos grueso, pero que se puede usar en determinadas poblaciones. ¿Qué poblaciones? Jóvenes hipertensos, taquicárdicos, palpitaciones, muchas veces tienen ellos, sobrepeso u obesidad, mucha capacidad de tener taquicardias dentro de su sintomatología y dentro de eso la posibilidad de hacer diabetes, esos pacientes o pacientes en situación de prediabetes también podría serlo, pero básicamente por hipertensión. Entonces, clases de medicamentos para la terapia de baja de la presión arterial, esta es la última guía.
fíjense que ya no es el diamante. Miren, ya no está así. Y es la guía europea. Se mantuvo del 2013 hasta la última guía, pero la actual guía es esta. Y mira cómo ponen los beta bloqueantes en este diamante. Quiere decir que con la evidencia que hemos hablado hoy sobre el sistema simpático y su rol en la patogenia de la enfermedad cardiovascular, nos ponemos a pensar por qué los betabloqueantes en su momento estaban rezagados y solamente se daban en situaciones especiales y puntuales. Ahora no. Ahora, para bajar la presión arterial, yo puedo utilizar, como este diamante, bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, bloquear los calcioantagonistas, los diuréticos y miren acá los beta bloqueantes. Y nos dice, los beta bloqueantes deben usarse como terapia médica dirigida en las respectivas indicaciones también, pero se pueden combinar muy fácilmente y mira cómo ya la última guía nos dice calcioantagonista con beta bloqueante, amlodipina con beta bloqueante. El beta bloqueante se puede combinar fácilmente con el diurético, pero miren cómo el beta bloqueante con una línea más estrecha se puede, no es que no se pueda utilizar con ARA o con IECAS, pero miren cómo la línea es más estrecha, es menos frecuente utilizar. El por qué ya lo saben ustedes. ¿Por qué? Porque el sistema renina-angiotensina-aldosterona se bloquea por esto, pero un efecto de los betabloqueantes también es disminuir la liberación de renina. Por tal motivo, esa elección de utilización no es preferente. Y ahora vemos las bases científicas para las combinaciones farmacológicas. Y aquí tenemos, estas son las bases científicas. ¿Por qué yo utilizo un betabloqueante con un calcioantagonista tipo amlodipina? Por sus efectos complementarios. ¿Por qué? Porque cada uno, el calcioantagonista y el betabloqueante, contrarresta los efectos adversos del otro. ¿Qué otra cosa? Porque el betabloqueante inhibe el sistema renina-angiotensina y la estimulación simpática originada por la vasodilatación que produce el calcioantagonista amlodipino. Son complementarios. Si los betabloqueantes producen piernas frías, los calcioantagonistas amlodipina evitan ese efecto colateral porque vasodilatan, de tal manera de que es un efecto sumativo. Y el último es que los calcioantagonistas reducen la vasoconstricción periférica inducida por el bloqueo adrenérgico, porque son vasodilatadores. De tal manera de que estas serían las bases científicas para la combinación farmacológica del beta bloqueante con los calcioantagonistas. Y ahora vamos a ver los subtipos hemodinámicos de hipertensión primaria. Miren esa paciente, ¿es un paciente joven o no? Tiene hipertensión sistólica del joven. Hay pacientes con hipertensión sistólica jóvenes, entre los 17 y 25 años, secundarios a mediadores de tipo simpáticos. El otro es aquel gordito de mediana edad, entre 40 y 60 años, pero que tiene, ¿qué cosa? Hipertensión diastólica. ¿Quiénes son esos fenotipos de pacientes? 30, 50 años, más hombres, a menudo aumentado de peso o con obesidad. Tiene multifactorial porque tiene sobrepeso, tiene taquicardia, tiene diabetes, el paciente puede tener intolerancia a la glucosa si todavía no es diabético. Y usualmente comienza como hipertenso diastólico, pero va a evolucionar con el tiempo a hipertenso sistodiastólico. Y la última, miren, hipertensión sistólica del adulto mayor. Es mayor de 65 años, tiene una frecuencia en mujeres y la rigidez arterial, como decíamos al principio, es lo que ocurre en este paciente. Ahora,
Todo paciente con hipertensión arterial, independientemente que sea diastólica, sistólica o sistodiastólica, debemos de tener estas 4 reglas. Atiendan. Confirmo que tiene hipertensión, investigo la causa, identifico los factores de riesgo cardiovascular y evalúo los posibles daños de órgano diana. Todo paciente hipertenso debe de someterse a estas 4 cosas. Primero, debo de confirmar. ¿Por qué? Porque si yo le tomé la presión arterial una vez y le vi alta en mi consultorio, ¿quién me descarta que no sea hipertensión de bata blanca? Y la hipertensión de bata blanca no se trata con fármaco. Se hace un cambio de estilo de vida y alimentación, se fomenta el ejercicio, pero no se da tratamiento farmacológico. ¿Quién me descarta eso? Por eso es que tenemos que confirmar muy bien y muchas veces necesitamos descartar hipertensión de bata blanca haciendo ¿qué cosa? Un monitoreo domiciliario de su casa, que me traiga las presiones de su casa tomada en casa, o le mando a hacer un monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es el gol estándar para establecer ese diagnóstico. Una vez que confirmo, investigo la causa. ¿Será que tiene una hipertensión secundaria? ¿Se trata que tiene una razón de esa hipertensión? Supongamos que es una mujer de 30 años que se cuida con anticonceptivos y son los anticonceptivos que le producen los niveles altos de presión arterial. Antes yo no tenía eso, doctor. Entonces sáquenle el anticonceptivo como tratamiento y el paciente vuelve a tener una presión normal. ¿Ok? Entonces debemos de investigar causas de esa hipertensión. Y la otra, además, el paciente ya considerado y confirmado hipertenso, el paciente tiene riesgo cardiovascular adicional, es diabético, ya tuvo un infarto, tiene alguna enfermedad renal incipiente, tiene hipertrofia ventricular, identificar los factores de riesgo cardiovascular. Y por último, el efecto a daño a órgano blanco, que significa tener lesiones leucoaraioides en el cerebro a través de una resonancia, la llamada y famosa microalbuminuria, la llamada y famosa tasa de filtración disminuida, la llamada y famosa hipertrofia ventricular izquierda, la retinopatía hipertensiva, etcétera, daño a órgano blanco. A todo paciente debemos de hacerle, de tal manera de que todos estos individuos deben de haber pasado por ese abordaje inicial de la hipertensión arterial. Entonces, vamos con los casos. Veamos este paciente. Este paciente es una hipertensa que no se controla, es diabética y tuvo un accidente cerebrovascular. Ella se sostiene su mentón porque tiene una pequeña desviación de la comisura producto de la secuela ¿de qué? Del accidente cerebrovascular. Este caso clínico se caracteriza una mujer de 62 años con presión arterial de 172/80. Ustedes me pueden decir qué tipo de hipertensión es predominante en ella. ¿Es hipertensión diastólica o sistólica? ¿Es sistólica? Del anciano, posiblemente sí. Ya podemos decir que yo creo que anciano no sería 68 prudente, pero bueno, de la persona mayor. Cifras, o mejor dicho, antecedentes personales: fuma 20 cigarrillos desde los 45 años, no otros hábitos tóxicos, pero con el primero yo me quedaría ya estupefacto. Diagnosticada de diabetes en el 95 con mal control glucémico, nos llega con 8.5 de hemoglobina glicosilada, lo cual implica que no está bien controlada su diabetes. Tiene una hipertensión de larga evolución, siempre mal controlada, y el accidente cerebrovascular se produjo en el 89 con una hemiparesia ligera residual, que ella se la corta con esa maniobra. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que no tiene algún trastorno familiar de interés, y en la anamnesis nosotros no tiene fiebre, no hay cambios de hábito intestinal, refiere orinas más escasas, sin cambios macroscópicos. El paciente tiene esa tensión arterial que les decía, y miren la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto tiene de frecuencia cardíaca? ¿Está taquicárdica o no? Y tiene una temperatura normal, porque yo puedo estar taquicárdica si tengo una temperatura alterada, por eso le ponemos nosotros la temperatura. Ligera palidez, está bien nutrida, lo vemos también. El mapa, tenemos un patrón nodiper,
tenemos una tensión arterial diurna de 142/88, es decir, yo le mandé a confirmar si es cierto que tiene presiones por encima del valor haciendo un mapa y el mapa diurno me sale 142/88. El nivel de mapa diurno por debajo de que se considere normal y más de ese nivel se considera alto es de 135/85. Ella tiene 142, es decir, que está por encima de 135 y tiene 88, está por encima de 85. Esta paciente no tiene control de la presión arterial que se confirma por un mapeo de la presión arterial. ¿Qué está tomando el paciente? Miren, ella está tomando por separado los valsartán 160, por separado hidroclorotiazida y por separado amlodipina, está tomando simvastatina de 40, está tomando clopidogrel y metformina. ¿Cuántas veces se lleva la mano a la boca una pastilla? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 veces. 6 veces te tienes que acordar de que tienes que tomar pastillas. Eso se llama polifarmacia. ¿La polifarmacia es buena? Muy mala. El paciente no se acuerda si la tomó, la habré tomado, quizás no, quizás sí, no se sabe. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? ¿Qué harían ustedes con este paciente? Primero, considerar la polifarmacia y las múltiples tomas. ¿Qué pasaría si yo uno valsartán, hidroclorotiazida y amlodipina en una sola tableta? Va a tomar una sola vez las 3 pastillas. ¿Se va a acordar más que tomar las 3 por separado? ¿Sí o no? Entonces, mi primera actitud ahí es esto. Utilizar, cuando yo digo esta barra slash y no sumar, significa que en una sola tableta le estoy dando valsartán, hidroclorotiazida, y en otra tableta le estoy dando amlodipino bisoprolol. ¿Y por qué le doy amlodipino bisoprolol? Porque le tengo que ajustar la dosis del medicamento. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una presión no controlada. Entonces, ¿cuánto le estaba dando yo antes? 3 medicamentos, ¿sí o no? Para la presión. Valsartán, hidrocloroticida, amlodipina. Pero ahora le estoy dando 4, pero en 2 tomas. ¿Por qué? Porque el valsartán hidroclorotiazida es una tableta que contiene 2 fármacos y la amlodipina bisoprolol es otra tableta que contiene 2 fármacos. O le doy un tratamiento triple, en una sola tableta le pongo el valsartán, le pongo la amlodipina y la hidroclorotiazida y le doy una sola tableta y le doy por separado, mire el más, le doy bisoprolol de 5. ¿Por qué le tengo que dar bisoprolol? ¿Quién me dice? Tiene una frecuencia alta. ¿Y qué pasa acá? Tiene 8.5 de hemoglobina glicosilada. Ella está tomando metformina 2 veces al día. ¿Por qué razón no le doy una terapia combinada a este paciente diciéndole que en una sola tableta o que viene dapaglifosina 5 y 1000 de metformina 2 veces al día, ya le estoy corrigiendo el 8.5, le estoy ajustando la dosis y le estoy dando un fármaco cardioprotector y nefroprotector como la dapaglifosina? Porque a pesar de tener un antecedente de un accidente cerebrovascular que corresponde decir que es una persona de muy alto riesgo cardiovascular porque es diabética, porque tiene un antecedente, un stroke, ese paciente debería de tener un objetivo de hemoglobina glicosilada de 7. Tiene 8.5 y está tomando solo metformina, no le abastece, le hago la combinación. Entonces, este paciente pasaría a dapaglifosina, metformina, que es una sola tableta que se llama Sigduo XR, de 5/1000 2 veces al día. ¿Qué pasó cuando le hicimos esa intervención? El paciente llega con 128/76 a la consulta, tiene 72 latidos por minuto y tiene un nuevo mapa. En el diurno le sale 122/72 y habíamos dicho que 135 para arriba está mal controlada, tiene 122, está bien.
y 85 diastólica, tiene 72, está bien. Entonces, miren cómo esa intervención de nosotros, ajustándole la dosis, bajándole el número de tabletas, pero adicionándole fuerza al tratamiento, porque le agregamos 5 miligramos de bisoprolol a su combinación y le agregamos dapaglifosina a su combinación, porque tenía dos elementos alterados, la presión y la hemoglobina glicosilada. ¿Qué otro elemento tenía alterado? La frecuencia cardíaca. Ese va también, ese no lo toco, ese sigue. Estamos viendo los ajustes que le hicimos. El resto sigue igual con simvastatina, sigue igual. Yo la podría cambiar con una estatina de mejor potencia y decirle, ¿sabes qué? Con atorvastatina 40 mejor que simvastatina podría ser una opción. Eso es discutible con nosotros, pero siempre viendo que a mayor riesgo cardiovascular el paciente va a necesitar mayor beneficio con una estatina de alta potencia. Vamos con el otro caso. Este, en cambio, es una persona joven, pero la característica de este paciente es que tiene una variabilidad de la presión arterial. Y ustedes saben que lo primero que les dije en esta presentación es que la variabilidad de la presión arterial es nociva para nuestro cuerpo. ¿Cómo se nos presenta el paciente? Tiene 38 años y miren la presión, 138/99. ¿Qué predomina en el paciente? Presión diastólica, 99. Antecedentes ansiosos, anamnesis es palpitaciones, cefalea. Miren la presión, pero miren la frecuencia cardíaca. Está alta, casi ya 90 consideramos nosotros que debe ser considerada como taquicardia, no 100, pero bueno, está por encima de un valor aceptable. ¿Qué era el valor aceptable? Por debajo de 80. ¿Se acuerdan las tablas que comenzaba de 80 a 85 a tener mayores eventos cardiovasculares? Se le hizo un patrón de mapa y diurnamente tiene 136 y 92. Este 135 y 85 tiene más intervención diastólica en su hipertensión arterial. Y en cuanto al tratamiento, aquí tenemos la variabilidad de la presión arterial en el mapa. Todo lo que está rojo está fuera de rango. Mira que parece una cordillera del Himalaya. A esa variabilidad de la presión arterial es la que tenemos que bloquear, porque a mayor variabilidad de la presión arterial existe más efecto nocivo hacia el paciente. Entonces, este paciente nos viene con esto, ¿ya?, de presión arterial. Ese paciente tenía enalapril por separado y no tenía el diurético y tenía amlodipina. Enalapril de mañana de 20 y una amlodipina de 5. Aquí no se ve porque por alguna razón me oculta el tratamiento, pero este paciente tenía enalapril solo más amlodipina sola, por separado. Entonces, como el paciente tiene hipertensión arterial diastólica no controlada, la propuesta que se hizo es utilizar un diurético para alzar el efecto del enalapril. Se dejó el enalapril y se usó bisoprolol, que es un betabloqueante junto con amlodipina en una sola tableta. No se modificó el número de tabletas. Él estaba tomando de mañana enalapril y de noche amlodipina. 2 dosis diferentes. Lo que se dijo, ahora toma enalapril con diurético en la mañana, en una sola tableta los 2 medicamentos, y te ajusto la dosis ingresando bisoprolol, pero en la amlodipina ahí en una sola tableta. Entonces el paciente llega como respuesta con 134/78, 80 de latidos por minuto, y cuando se le hizo un patrón de mapa, ya no era un patrón alterado, sino que tenía 120/72. Entonces, hasta aquí, vamos a ver el último paciente. Hasta aquí lo que nosotros tenemos es pacientes que podemos modificar nuestro tratamiento para mejorarlo, pero siempre metiéndonos en la cabeza que el tratamiento es combinado
Para mejorar, porque estaba no controlada la presión, tenemos que dar un tratamiento mejorado. ¿Y ese tratamiento mejorado en qué consiste? En utilizar la menos cantidad posible y asociar en una sola tableta 2 o 3 medicamentos para ajustarle la dosis del paciente. Y el último paciente es un paciente con cardiopatía isquémica con una fracción de eyección de expulsión de 38. A simple vista es un paciente añoso, es un paciente con origen isquémico de su insuficiencia cardíaca, hipertensiva también su insuficiencia cardíaca, que tiene una fracción reducida de 38. Este paciente estaba tomando bisoprolol de 10, estaba tomando atorvastatina de 40, tomaba clopidogrel, estaba tomando sacubitril valsartán 200-200 y estaba tomando espironolactona 25. ¿Estaba con los 4 fantásticos? Sí. ¿Tenía beta? Bien. ¿Tenía sacubitril valsartán? Bien. ¿Tenía espironolactona? Sí. ¿Qué no tenía? El inhibidor SGLT2. Eso es lo que le faltaba, por un lado. Pero quiero que vean la presión arterial. Es más sistólica que diastólica. Y es anciano, es decir, que tiene una hipertensión sistólica aislada. Pero otro dato que vemos, que está bien beta bloqueado. En falla cardíaca tenemos que tener nuestra frecuencia cardíaca entre 50 y 60 para pensar de que el paciente está bien beta bloqueado. Y para lograrlo deberíamos recurrir hasta 10 miligramos de bisoprolol. Más de eso no está indicado bisoprolol, es de 10 miligramos la dosis tope. Cuando nosotros vemos esto y vemos que no está bien controlado y que tiene 38 de fracción de eyección, tiene una ligera hepatomegalia, tiene la parálisis facial que le vemos y tiene una ligera ingurgitación yugular, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Aquí tenemos que actuar. ¿Por qué? Porque en rojo está en 157. Entonces, la propuesta fue que el paciente siga tomando la amlodipina de 10, pero le agregamos 5 miligramos, que siga tomando el bisoprolol de 10 y que le agregamos amlodipina para ajustar la dosis. El paciente, el resto igual, pero el resto igual se le añade también dapaglifosina en el tratamiento porque ahí completábamos los 4 fantásticos. Paciente viene después y tiene 122/74 con una tensión parado de 116/70 y esto siempre le digo a mis estudiantes que lo hagan. Paciente añoso que le estés dando tratamiento para la presión y estés ajustándole la dosis, tómale sentado la presión arterial, páralo, espera unos 1 a 3 minutos, le vuelves a tomar para ver si no tiene una hipotensión postural. Cuando hablamos de hipotensión postural, cuando nos decae o nos cae la presión sistólica a 20 puntos y la diastólica a 10. Si ocurre eso, tenemos que ajustar la dosis porque está haciendo hipotensión postural. El paciente se puede marear, se puede caer, se puede romper un hueso. Como nosotros no cambiamos la posología de bisoprolol, el paciente sigue teniendo los 52 latidos por minuto que no lo intervenimos. Lo único que hicimos es utilizar amlodipina. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué razón no le pusiste algún IECA a un sartán? No le puedo poner un IECA a un sartán porque está con sacubitril valsartán, que es el entresto. Eso sería un incesto farmacológico. Utilizar, dale una enalapril. ¿Cómo le voy a dar enalapril? Con esto, si eso de ahí potencia los edema angioneurótico y no está indicado. Entonces, ¿qué me quedaría a mí? No le podría subir la dosis de sacubitril valsartán porque estaba tomando la dosis máxima, que es 200 miligramos cada 12 horas, de tal manera de que sí lo que podemos hacer para mejorar el control y el tratamiento de los pacientes en estas condiciones es utilizar dapaglifosina o empaglifosina, que es lo que le faltaba a este paciente en el manejo de su falla cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Cuál es la reflexión final para esto sobre las combinaciones? Que la terapia combinada como estrategia del manejo de los pacientes con hipertensión arterial debe de ser la regla y la monoterapia debe ser considerada como la excepción de esa regla.